esto que ustedes están haciendo es muy bueno. No solo muy bueno para cada uno de nosotros, sino para la historia. La historia, bueno. Y vos dijiste algo hace un rato de los distintos puntos de vista, o cómo la ven, de que existen varias guerras, o pedacitos que después son como un collage que uno va pegando. Sí, es así. No, en algunas cosas coincidimos, en otras no, los veteranos mismos, pero todos tenemos el mismo dolor, todos tenemos la estaca acá que nos golpea en el corazón, en eso todos coincidimos. Entonces, esto que están haciendo ustedes, que es reunir la información, es el poder y es la historia. Gracias, chicos. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Francisco Horacio Arnolfi. Yo soy Carlos Codrington. Mi nombre es Raúl Alberto Correa. Yo soy Luis Frávega. ¿Y dónde Luis? Me llamo Pedro Luca. Carlos Hugo Pérez. Dionisio Heraldo Petisco. Pradel Miguel Ángel. Ángel Telma. Soy Jorge Miguel Rivas. Miguel Ángel Valenzuela. Soy Pedro Miguel Vergara. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril se hizo a través del Operativo Rosario. El Operativo Rosario fue un operativo llevado adelante por la Marina Argentina a través de los comandos anfibios. La toma de Malvinas fue magistralmente realizada, la toma de Malvinas. O sea, te hablo hasta ese 2 de abril, donde desembarcamos, tomamos prisioneros y se recupera Malvinas. Hasta ahí estuvo espectacular. Lo que sucedió después fue un desastre. Así te lo digo clarito. No tenía programa nadie. Nosotros llegamos allá y fue como que metieron 11.000 hombres ahí adentro y no teníamos un solo lugar donde sacar agua. No teníamos leña para calentar nuestras cocinas. Las cocinas no estaban adaptadas para eso. Bueno, terminando adaptándola sobre la marcha, pero si vos me preguntás ¿qué hacíamos 11.000 hombres ahí si podrían haber dejado una compañía de comando? Capaz que todavía estaríamos discutiendo. Les pusimos 11.000 hombres ahí y dimos lugar que nos mandaran una flota. Así de sencillo. En la República Argentina hay teatros de operaciones. Teatros de operaciones que hay un jefe, un comandante, y ese comando que tiene un territorio, abarca un territorio determinado, tiene 3 componentes. El componente ejército, el componente marina y el componente fuerza aérea. Esto era un conflicto aeronaval, porque para llegar al lugar de combate tenías que pasar por el mar, y las leyes que tenía la República Argentina estaban perfectamente claras cuáles eran las responsabilidades de las 3 fuerzas armadas. Ejército era en el territorio, la Marina tenía la responsabilidad del combate en el mar y la Fuerza Aérea tenía la responsabilidad de la soberanía y el combate en el aire. Pero la Fuerza Aérea solamente podía combatir en el espacio aéreo sobre el continente. Todo lo que era marítimo e insular era responsabilidad de la Marina. Todo el armamento y todo el adiestramiento y toda la filosofía de combate nuestro era
de atacar objetivos que eran en tierra y eran bombas, lo que les llaman bombas duras, que impactan en terrenos duros, tierra, hormigón, pista, y por esa causa nuestras bombas tenían espoleta por el cual, como los buques de guerra ingleses eran de aluminio, las bombas pasaban con la inercia que vienen, el 70-80% de nuestras bombas no reventaron, no explotaron. No tenía armamento idóneo, no reventaban nuestras bombas, teníamos aviones de la década del 50 contra aviones de última generación como los Harrier, y así igual combatíamos. Teníamos misiles de primera generación aire-aire, que se enganchaban a una nube o al sol y no seguían la tobera del avión. Igual íbamos y combatíamos con los Harrier y le tirábamos cañones o el avión encima. Esa fue la guerra de Malvinas desde el punto de vista aéreo. Los ingleses nos tiraban de buques de más o menos de 14 kilómetros de distancia y nosotros teníamos un fusil FAL, como comúnmente lo conocen, que podés tirarle que se llama 1500 metros, de otra distancia no te llega, ponele 3000 metros que llegue un tiro de FAL, pero no es efectivo. Y ellos nos tiraban desde 14 kilómetros. Me enviaron 100 buques, entre buques, fragatas, de los mejores habidos por haber en esa época, los ingleses, todo moderno, un equipamiento de la puta madre. Después tenían 100.000 marines, 100.000 soldados, casi todos profesionales. Imagínate 100.000 contra 20.000. Y le hicimos fuerza porque tuvimos 70 y pico de días peleando con esos ingleses, con una potencia mundial. Primer potencia mundial en navío, porque los piratas de los mares son ellos. Y la flota más grande del mundo tienen ellos. Te das cuenta de todo, y nosotros le fuimos a hacer la guerra a esos locos. Nosotros no estábamos preparados. Sí. Aparte yo no había elegido ser militar. Uno va al servicio militar obligado, porque era obligatorio. Pero cuando, más allá de eso, uno sentía la necesidad de defender la patria porque es lo que uno ama, ¿no? Es más fuerte. Pero cuando te ocurren esas cosas que vos decís, es tan finita la vida y la muerte, todo dependía de que una bala te matara o que una esquila de una bomba te sacara un brazo, te pegara en la cabeza y te dejara. Yo siempre le pedí a Dios, porque con Dios hablé muchas noches, de volver bien, y si no quedar en Malvinas. Yo no quería hacer una carga, un peso para mi familia. Y bueno, lamentablemente uno volvió entero, pero tiene una herida muy por dentro, ¿no? Que son las que ahora te preocupan un poco. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Ahí pasó. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. El 1 de mayo a mí me toca estar de guardia de 3 a 5 de la mañana. 3 a 5 de la mañana. Él, a la intemperie, la trinchera estaba allá, yo estaba acá. La única cubierta que tenía era el poncho impermeable y el casco, y el FAL. Tenía ese guardia para cuidar a los compañeros, las trincheras, ahí todavía se dormía en carpita. 4:40.
se me aparece un bicharraco acá, un avión enorme, inglés, pero a la velocidad cruzó ahí donde están las tejas, ahí al enfrente. Ahí me pasó. Pasó para allá para el aeropuerto, largó una bomba de 500 kilogramos que tembló toda la isla. Y me clavé de cabeza en la trinchera. Nosotros en la trinchera habíamos hecho una especie de tobogán en la misma tierra, entonces vos te entrabas, te deslizabas y ya estabas adentro. Pero ahí yo no me deslicé sentado, me deslicé de cabeza del cagazo que me pegué. ¿Sabés el susto que te pegaba? Semejante avión y los tiros después, las ametralladoras, los misiles, pum, 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 pum. El 1 de mayo yo estaba de guardia, nosotros hacíamos guardia, cada 2 horas teníamos guardia y nos íbamos despertando a quien le tocaba para estar bien despierto porque estaba la vida del juego todavía. Y ese día sale un fogonazo del mar que yo veo, que me pegué un susto, me tiré de cabeza en el pozo. ¿Y qué pasó? No, nos empezaron a bombardear y fue terrible. Cayeron más de 300 bombas en esa zona, tuvimos los primeros heridos, los primeros muertos. Ahí nos dimos cuenta de lo que era la guerra. Ahí nosotros hasta ese momento tirábamos a figura fija, las figuras no te devolvían, íbamos, mirábamos, terrible los tiros que hacíamos, todas esas cosas de durísimas. Y ahora nos estaban tirando a nosotros. Y a la noche fue un infierno. A la noche fue un gran bombardeo de los buques ingleses hacia las posiciones nuestras. Aparte nos cayó una bomba y cayeron 100 atrás. Y después empezaron a activarse las antiaéreas que teníamos nosotros alrededor, que era una cosa ensordecedora. Y después el armamento bala trasante que vos mirabas y parecía un juego electrónico, un jueguito de computadora. Pero ese era un ruido infernal, más las bombas de los aviones. Ahí caímos. Ahí había muchos que lloraban, que se querían... Te agarra un ataque de desesperación, pero no sabes para dónde ir. O sea, nosotros teníamos las posiciones armadas, pero no teníamos que quedar ahí. A partir de ahí, bueno, ya fueron bombardeos permanentes, desde el mar-tierra, por parte de las fragatas, bombardeos de la artillería terrestre y desde el aire. O sea, recibíamos de todos lados. Aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas en las acciones del día de ayer. El 1 de mayo, pero hubo tracalada de gente herida. Muchísimo. Fue cruel, porque no tenías cómo defenderte. Por ser de sanidad, por lógico, fuimos convocados. Vi realmente cosas atroces. Y yo no estoy tratando de minimizar. Hay cosas que no lo había visto ni lo imaginaba. A veces vamos a considerar que vamos a ver, pero dentro de mi especialidad, ver a camaradas, compañeros de mi mismo país, ver lo que vi, estos ojos vieron cosas que yo decía. El Harrier que fue derribado, de los 2 Harrier que pasaron en la base Cóndor, el que fue derribado por una artillería de 30 milímetros del ejército. Cubierta principal, ahí están todos los cañones, ahí estamos nosotros. Llegó el 2 de mayo, nosotros prácticamente no entramos en combate. Nosotros íbamos cubriendo, yo tenía un compañero de acá de Concordia, Vallejo, y venía. Y ellos cubrían puesto de combate en el comando de operaciones. Entonces ellos de ahí por lo menos escuchaban qué es lo que pasaba. Y pasa, por los cañones donde estábamos nosotros, nos dicen nosotros, tenemos un submarino cerca. Y bueno, ¿y qué va a hacer? A las 4 de la tarde largo la guardia, bajo 2 cubiertas para tomar un café cuando
Llego a la camareta que le dicen al lugar donde nosotros comíamos. Se siente la primera explosión, donde la pegan al medio del buque, la parte máquina. Y ahí sobre la marcha el segundo torpedo que se lo pega en proa. Ahí es donde lo frena el barco. Cuando le pegaron el cuetazo, que vuela, desaparece todo, la cubierta principal cae. Y ahí, como lo muestra en la foto, que son aproximadamente 20-25 metros, de proa que le vuela el torpedo. Los dos torpedos, uno fue en proa y el otro fue en el centro. En centro da la parte máquina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el torpedo que entra al centro entra tirando a popa, que es la parte de atrás. Entonces se empezó a hundir de popa. Empieza el barco a escorarse. Fue un destrozo impresionante, que llegó el torpedo hasta máquina, donde fue la mayor explosión, rompió cubiertas adentro, y por ahí, y con la luz cortada, una bola de humo espesa que estaba todo el barco, salimos, los que más o menos podíamos salir, salimos. Y por eso quedaron mucha gente abajo. El máquina quedó todo, electricidad quedó prácticamente todo, y todo lo que prestaban servicio ahí abajo. Al cortarse la luz, que las cubiertas reventaron, salimos muy poco, y se escucharon gritos, yo escuché gritos, escuché de todo lo que uno puede imaginarse ahí, la desesperación de la gente. A mí me salvó el salvavidas que yo tengo y una linterna. El barco no se llevó a mucha gente por la succión que hace, por las olas grandes que había. Entonces, al formarse muchas olas, el barco se va de popa, ¿no? Se da vuelta a campana, hace 2 movimientos y se perdió en el mar. Y ahí nosotros quedamos a la deriva, a navegar. Las balsas tienen remo que no sirven para nada por el tema de las olas. Nosotros éramos 19. Las balsas son un poquito más grandes que una cámara de tractor y una lona de techo, color naranja, que eso nos hace de que el avión por eso nos ve en el mar. Y ahí navegamos 36 horas y 20 minutos. Durante la noche vinieron 2 destructores, pero no nos pudieron rescatar debido a que eran tan altas las olas que el barco se levantaba así, nos mostraba parte del fondo y volvía así. Entonces era el peligro de que podíamos nosotros parar abajo de esos barcos. Así que se fueron. Y al otro día, a la madrugada, vino el aviso Gurruchaga, que fue el que me rescató a mí, y el Buchar, un destructor Buchar. Ellos habían tirado redes salvavidas, ¿no? Entonces nosotros íbamos navegando con la balsa y pegábamos en el costado del aviso. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que esperar la ola grande, la más alta. Entonces la esperamos, saltábamos, nos prendíamos de las redes y ellos nos agarraban de la ropa así y arriba. A mí me tocaba la ametralladora de la banda de babor, de la ametralladora de 20 milímetros con 3 compañeros más. Cuando voy a cubrir, sentimos un estruendo terrible. Eran aviones ingleses que no habían volado de la lancha. Teníamos una lancha cubierta y no volaron y no quedó nada. Quedó solamente la soga que sostenía la lancha. Y a los 15-20 minutos vuelve nuevamente el avión, un helicóptero, y nos vuela el puente y la radio. No nos vuela, tira un misil en el puente y la radio. Se apagan todas las luces, qué sé yo, el barco parece que se hundía por el medio. Yo estaba ya en el servo, en la sala de máquina, y se empezaban acá las luces, todo, que era un espanto, un desastre. Cara de lo que estábamos ahí en la sala de máquina, cara de pánico terrible, porque no sabíamos qué pasaba. Hasta que baja un compañero de arriba y bueno, nos comentó todo lo que había pasado.
y ahí muere el comandante y 8 hombres, 7. Después del hundimiento del crucero Belgrano, para los británicos, el otro objetivo éramos nosotros, el portaaviones 25 de mayo. El portaaviones es un aeropuerto en el medio del mar, entonces era un objetivo para ellos muy importante. Intentaron varias veces de acercarse, de atacarnos, y el portaaviones estaba custodiado. También el portaaviones en su momento estaba preparado para hacer buque hospital. O sea, tenía un equipo muy importante de médicos, de bioquímicos, de enfermeros, y el portaaviones tenía una sala de operaciones muy buena, muy importante, muy completa. Sin estar declarado como buque hospital, estaba preparado para operar como buque hospital. Y bueno, y hundieron al Belgrano. Para nosotros fue un golpe durísimo porque yo perdí un montón de compañeros. Cuando suena combate, ¿no? Suena el alarma de combate, todo el mundo ocupa su puesto. Todo el mundo ocupa su puesto. Y vos entras a la sala de máquinas y te cierran la puerta de afuera, la traban. Y ahí no salís más hasta que no termine. Y así pasaban, pero enorme cantidad de horas ahí adentro. Por supuesto, sin comer, si no vayas a pedir comida, no pidas nada, porque no había nada. Guardacosta, cada cual tiene su función específica. Era custodiar las costas. El teatro de operaciones es el conjunto donde está toda la guerra. Y dentro del teatro de operaciones estábamos nosotros, que era las Malvinas y toda la costa argentina enfrente a las Malvinas, que viene a ser Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, van directo en una línea, usted tira en un mapa y va directo a las Islas Malvinas. Eso es todo el teatro de operaciones, que era desde Puerto San Julián hasta Río Gallego, ¿no es cierto? A unas 70, 80 millas fuera de la costa, ¿no es cierto? Y ahí estábamos, trabajando. Temores todos teníamos, pero todos teníamos que cumplir nuestra función. Yo cumplía 2 horas en sala de máquina, se salía, se tomaba un café y después me tocaba 2 horas de artillero, en la 12,7. Así eran las 24 horas del día y tenía 3 días para descansar, si el mar te lo permitía, ¿no? Fueron días bravos, pero estoy orgulloso de haber puesto ese pequeño granito de arena para cuidar nuestras costas, ¿no? Por lo menos orgulloso de eso. Los barcos de YPF que tenían el sistema de proveedor de combustible eran 2 barcos, el Campo Durán y el Puerto Rosales. Bueno, le hablo del Campo Durán, que es el que yo estaba. Tenía un sistema para proveer de combustible a los barcos de guerra en navegación, o sea, era como una estación de servicio móvil. Estuvimos, sí, en la zona de conflicto, porque nosotros teníamos que estar cerca donde estuviera la flota. Entonces la flota venía, se abastecía de combustible y se iban. Podían venir durante el día, podían venir durante la madrugada, durante la noche. En el momento que yo más me preocupé, estando yo de guardia con un muchacho de Pueblo Brugo, que no me acuerdo el apellido en este momento, un muchacho grandote, él estaba en el timón. En ese momento le estábamos dando combustible a una fragata. Estaba todo con la artillería, todo listo para disparar, un helicóptero en el helipuerto arriba. Y en ese momento la gente de Marina de Guerra que estaba a cargo del barco, se armó un tumulto ahí y se alcanzó a escuchar que habían detectado un submarino. Entonces por eso larga de emergencia la fragata y el muchacho que estaba en el timón se descompuso, se desvaneció. Entonces yo justamente estaba de retén y tomé el timón. Ese fue el momento de más preocupación, porque al hablar de un barco petrolero con la mayoría de los tanques vacíos, o sea, con gases, era motivo para pensar un poquito. Durante la guerra
Nosotros, cuando vino el Iriza, si ya se convirtió en buque hospital, pudimos buscar los cadáveres heridos y las lanchas que andaban ahí. Dentro de la guerra de Malvinas, las batallas aéreas es 1 de mayo, defensa de Puerto Argentino y Darwin. Desde el 21 de mayo hasta el 26 de mayo, ataque y defensa del desembarco inglés en San Carlos. Después viene el ataque al Invencible el 30 de mayo. Luego viene el ataque al día más negro de la flota, que es el 8 de junio en el desembarco de Bahía Agradable. Y por último, la defensa de Puerto Argentino el 13 de junio. Esas son las batallas aéreas, pero se hicieron misiones, entre batalla y batalla se fueron haciendo misiones. La misión aérea son aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas y media de vuelo, pero desde el despegue hasta el aterrizaje tiene tremenda cantidad de momentos que son muy importantes. Lo primero, antes de la carta, es la situación de inteligencia del enemigo. Se tiene que tener perfectamente claro dónde están los buques, los barcos, qué radares tienen. Para esto ya tendríamos que haber estudiado cuál era la cobertura de los radares de cada barco, qué armamento tiene, misiles de largo alcance, de mediano, de corte, artillería, y eso te arma la idea de cómo planificar la misión. Nosotros nos encontramos antes del 1 de mayo, durante el mes de abril, de que la Fuerza Aérea esto no lo sabía, no lo conocía, porque como les dije, no era especialidad de la Fuerza Aérea hacer una guerra aeronaval. Entonces tuvimos que estudiar todo esto durante el mes de abril y nos encontramos con cosas que eran terriblemente mortíferas y letales, que era entrarle a un buque que tenía defensa por todos lados y aparte tenían formaciones que para entrarle a un buque estaban defendidos por otros buques. Y la solución la dio un español, un ingeniero electrónico, amigo de la casa por darle un nombre, que había trabajado con los ingleses en el diseño de los radares de los buques ingleses. Entonces así salió el diseño de volar muy bajo, 10, 15 metros de altura, 20 como máximo de altura, y entre 100 y 150 metros entre avión y avión de distancia. Entonces, cuando el radar de la fragata nos enganchaba, estaba enganchando un eco grande, pero éramos 2 aviones separados. Los cañones picaban adelante y en el medio de los 2 aviones. Eso fue nuestra supervivencia. Nuestros aviones no tenían absolutamente nada de electrónica. No tenía radar warning, no tenían chaff y flare, no tenían antimisiles, no teníamos nada. Teníamos solamente velocímetro, reloj y huevos. Eso es lo que teníamos. Y así se armó esto que estoy contando, de volar rasante, bajo, y así fue la supervivencia que teníamos. La operación fue una operación defensiva. La operación ofensiva es cuando vos atacás para tomar un territorio. El grupo de artillería 3, que es un arma de apoyo de fuego. Apoyo de fuego, ¿qué significa? Que vos no entrás en combate directo, hombre a hombre, como lo hace la infantería o la caballería, sino que vos le das apoyo mediante la artillería a quien está combatiendo en primera línea. Nuestra posición fue en las afueras de Puerto Argentino. Ahí teníamos 2 baterías de artillería con cañones de Otto Melara, desde ahí a 12 kilómetros darle fuego para cortar a todo el que quisiera entrar y darle apoyo a todos los nuestros que estuvieran combatiendo a 12 kilómetros de distancia de ahí. ¡Cara! ¡Fuego! ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Fuego! ¡Fuego! Quien dirigía todas las acciones de apoyo de fuego y quien recibía todas las órdenes era mi jefe de grupo, el teniente coronel Balsa.
Un día, cuando le hacen requerimiento de fuego al general Balsa en tal posición, baquetón creo que le decían al general Balsa, por un flaco largo, alto. Entonces, en un momento dado, los comandos que estaban aferrados en combate le dicen, baquetón, fuego sobre 99. Y él, que está recibiendo toda la información en su radio, dice, pero ahí se encuentran ustedes, bueno, fuego sobre nosotros, dice. O sea, pedían fuego sobre ellos, ¿por qué? Porque estaban aferrados. Y yo decía, pero esto es tan loco, piden que les tiremos a ellos mismos. Y era la manera que ellos, al estar recibiendo el fuego amigo sobre ellos, ellos podían retirarse. Fíjate la locura del comando. Los huevos del mono que pide fuego sobre su posición para poder aferrarse del combate que lo tiene aferrado con el combatiente inglés, ¿viste? O sea, los huevos, ¿viste? Vos decís, pero que estos son... La alerta de 2 colores había. La roja sabíamos que era aérea, obviamente, cuando había ataque aéreo. Violeta no me acuerdo si no era abuso. Entonces nosotros también estamos ahí, porque nosotros estamos a metros del agua. Y si estos locos andaban con buzos, se te asoman ahí, te hacen... Estábamos así toda la noche entera, tenía que estar, pero bien agazapaditos, bien con los ojos así. No dormíamos. No se podía dormir en un lugar, a ver, con humedad, agua y barro. No teníamos dónde. Nosotros habíamos puesto unas maderas para pisar, los bolsegos estaban mojados igual. La trinchera era ponerle de acá a la pared. A 1,10 metros ya empezaba a brotar el agua, 1,10 metros. O sea que, y 1,10 metros era así más o menos. O sea que la posición que vos tenías ahí era siempre flexionado. Sí que éramos jovencitos, pero igual te quedaban a veces las piernas, ya no la podían ni enderezarla. Porque la posición, si vos me decís que estás en un pozo que no tiene agua, que entras parado, estás paradito ahí, hasta te podés tirar a dormir, que te hacen la pata alguno de ellos, pero ¿cómo nos tiramos a dormir? Nosotros estuvimos siempre bajo pozo, siempre bajo tierra. De día salíamos, hablábamos, caminábamos, pero cuando había bombardeo nos metíamos, vivíamos en pozos, dormíamos en los pozos y era en nuestra casa. Hizo de casa, el pozo hizo de casa mientras estuve en Malvinas. En Monteville, ya estamos en la altura de Monteville, estamos viendo el mar, más o menos 300 metros. Se hacían grupos de A6, de A8 y era un pozo cada, 20, 30 metros, en una línea de, ponerle, toda una línea de, no tengo idea de dimensión de la distancia que había, pero era mucha, era todo un frente fusilero de la compañía B. Después, como 30, 40 metros atrás, estaba la compañía C igual, como más arriba, y en la compañía apoyo de servicio estaba arriba de todo, que es la que tiene los morteros y todo eso. Y sí, era un frente de combate bastante, si los ingleses intentaban desembarcar por ahí, no le iba a ser muy fácil. Porque voy a calcular que eran casi 2 soldados por pozo y teníamos un pozo cada 30 metros, algunos eran de 4, algunos de 6, depende del armamento que tenía. O sea, yo era radiooperador y tenía pistola, fusil y teníamos una MAG. Así era una línea larguísima de soldados. Yo estuve en la ciudad, ahí en el puerto donde estaban los buzos tácticos que tomaron Malvinas. Manejaba las lanchas esas y después, bueno, después nos sacaron porque en realidad la tenían que ocupar a la lancha para otras cosas y me mandaron al apostadero. En realidad hacíamos guardia en todo el pueblo para evitar algún tumulto o algo, pero no hubo nunca nada raro decir para los kelpers. A nosotros no nos daban bolilla, nos saludaban así, nada más y punto. Eso fue todo. Y después, 15 de mayo, o 16, me mandan a la gobernación, donde estaban todos los ministerios, estaba el Ministerio de Cultura, todo eso, estaban ahí con militares, ¿no? Con la jerarquía de teniente, de coroneles, capitanes de navíos, comodoro, todo eso eran los ministros, hacían de ministro de ahí. Y ahí tuve 15 días como jefe de la policía militar de esa casa de gobierno. Y el 31 de mayo me mandaron al Faro, fui con un soldado y ahí estuve de vigía. De chofer del jefe de la compañía de infantería. Cuando llegamos me entero que el jefe de la compañía de infantería está en la montaña allá y él sí no puede llegar ahí, sí hasta cierto punto, porque el terreno de Malvinas es todo turba, o sea, pisá y te hundís, ¿me entendés? El sí iba a llegar hasta cierto punto y después no iba a poder circular más.
Es decir, los G tuvieron que quedar todos abajo y el regimiento estaba arriba. Dormíamos en el G y bueno, empezamos a dormir cada uno en su G. Pero después del ataque del 1 de mayo, no olvidate, dormir en el G, ni en pedo. Y después empezó el bombardeo naval de ellos, que se empezaban a arrimar los barcos, que hacían un trabajo de desgaste psicológico, porque batían zona, como se dice, no tenían un blanco determinado, sino era desgastarte psicológicamente, no dejarte dormir y toda esa cuestión. Se empezaba el bombardeo, qué sé yo, a las 9, a las 10 de la noche, y eran las 3, las 4 de la mañana, y estaba boom, 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 toda la noche. Entonces llegaba un momento que vos estabas enloquecido la cabeza. Los cañones que nosotros teníamos, los Otto Melara, eran hasta entre, no me acuerdo bien si eran 9, 11, 12 kilómetros, era lo máximo, ponerle, 12 kilómetros fuego máximo, ponerle vos. La artillería inglesa llegaba a 17 kilómetros, ¿sí? Y acá ves otro tema de lo que hablamos hace un ratito de la mala previsión. Nosotros teníamos cañones que tiraban 24 kilómetros, un cañón argentino que tiraba 24 kilómetros, un monstruo, los cuales se lograron pasar ya lanzado el conflicto, mandaron 2 de esos cañones. Y casualmente nosotros los teníamos que apoyar desde ahí, desde el grupo, y a mí me tocó llevarles en su momento pertrechos relacionados con la munición, y un día que nos atacó un avión, Harry nos atacó ahí en el momento que estábamos entregando los iniciadores de fuego, y que se lo volteó más adelante con un misil, ahí dentro de nuestras posiciones, con un misil tierra-aire. Fíjate vos si sería importante este cañón de 24 kilómetros, que con estos cañones logramos alejar a los barcos que se acercaban hasta 13, 14 kilómetros donde no llegaba nuestra artillería y nos tiraban toda la noche tum, 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 porque era mayor alcance que el de ellos también. La recuperación de las islas movilizó fuertemente a la sociedad argentina. La causa Malvinas convocaba sentimientos de orgullo y dignidad nacional, de justicia y también de esperanzas. El enfrentamiento con Inglaterra despertó un entusiasmo que invadió todo. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años, más de un siglo. Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. En cada ciudad, en cada pueblo, los vecinos y autoridades se convocaron en las plazas, se realizaron actos y organizaron campañas de recaudación para la guerra. Gualeguaychú vivió intensamente la Guerra de Malvinas. Se conformó una comisión pro defensa de la soberanía nacional a nivel local. Se realizaron marchas y actos en plazas, en escuelas, sindicatos, universidades, clubes, organizaciones religiosas, estudiantiles y comisiones vecinales. Los partidos políticos de distintas ideologías coincidían en el júbilo por la recuperación de las Malvinas. Se propusieron cambios en los nombres de calles y de instituciones. Se organizaron charlas, misas, conferencias y se publicaban notas de opinión y poemas en los diarios. La sociedad vivió intensamente esos 74 días de conflicto. Las familias de los soldados enviaban encomiendas y cartas, aguardando noticias, transitando su propia guerra. Todos los días a las 5 de la tarde, a cargo del padre Raúl, teníamos que ir a rezar el rosario por los soldados que estaban en Malvinas, para que no les pasara nada, para que la Virgen los proteja. Nosotros nunca nos enteramos nada de dónde estuvo Lito, ni con quién, ni cómo, ni qué hacía en Malvinas. Nunca nos enteramos. Nunca recibimos una carta, nunca recibimos nada. O sea, todo lo que sabemos, lo sabemos porque sus compañeros, que sí volvieron, nos fueron contando, y ahí es como que todavía, porque no lo he terminado, estoy armando, digamos, el rompecabezas de cada día y de lo que hizo Lito, digamos, su rol que cumplió en Malvinas, de boca de sus compañeros. Más o menos a las 13 horas del 7 de junio suena el teléfono. Atendí yo. Le digo, hola, Elcita. Sí, Carlito. ¿Dónde está? Yo le dije, ya está acá, ¿viste?
No, estoy en Malvinas, me dice, ¿cómo están? Bien, bien, pero la desesperación mía era que hablara con mamá y con papá. Yo te paso con mamá, Carlito. Le doy a mamá y bueno, ¿cómo estás, mi hijo? Entonces él le decía, mami, estén todos juntos, sigan rezando, no recen solamente por mí, yo estoy bien, manténganse siempre unidos. Fue lo que él le dijo en esa conversación por teléfono. Fue unos minutos, ¿viste? Pero fue muy grande, muy fuerte, ¿viste? Así que bueno, el 7 de junio escuchamos por última vez su voz y después nos enteramos que él pudo hablar debajo de una mesa. Estaban bombardeando justo ese día, no sé cómo hizo y se comunicó con nosotros, pero estaba hablando debajo de una mesa. Es más, nosotros, a mostrar la alegría que teníamos, que me acuerdo que la llamamos a la mamá de Osvaldo Luca, que esté atenta, porque capaz que Osvaldo la podía llamar. Claro, nosotros no nos imaginábamos cómo era la situación, todo eso nos enteramos después. Hasta el último día nos bombardearon. No tuvieron tanta efectividad con las bombas, porque bajo tierra, nosotros al estar bajo tierra, las bombas pegaban a 1, a 2, a 3 metros de la posición. Vos sentías los pedacitos de fierro rojo vivo que pasan por arriba tuyo y cuando caen a la tierra que había nieve, se enfriaban, se sentía. Pero nosotros ya a esa altura no nos preocupaba. Sabíamos cuál era la bomba que nos caía. Salía una bomba del barco, decíamos esa no, esa sí para nosotros. Nos agachábamos, yo me ponía en posición fetal, agarraba el rosario, este rosario que está cachuzo, y le pedía a Dios que me salvara, que la bomba no cayera arriba del pozo, porque si caía arriba del pozo, está roto el rosario. Yo lo traigo porque tiene, ahí se ve que está mordido. Yo lo mordía porque los nervios, digamos, y le pedía a Dios que no cayera la bomba arriba del pozo, porque si caía el pozo nos mataban, si caía cerca no pasaba nada. Después los aviones pasaban a tipo 11 de la mañana, más o menos ese horario ya sabíamos que vino el avión, a muy baja altura ametrallando, y tiraban bombas en lugares precisos, para la artillería, a la pista que nunca le pegaron, pero tiraron, y nosotros bajamos el avión. La inteligencia nuestra nos comenta de movimientos logísticos de aproximación que estaba realizando los ingleses hacia nosotros. Entonces, Balsa me da la misión de ir en el vehículo una noche a buscar un servicio de piezas de artillería a la batería C que estaba más adelantada, que estaba pasando Movibrug. Una pieza de artillería, engacharla en el jeep Mercedes-Benz que teníamos, con los 7 soldados, y en esa misión que me da yo tenía que retirar la pieza a la noche, en la oscuridad, llevarla metiendo en las líneas, prácticamente avanzando en la línea enemiga. ¿Por qué? Porque estaban a más de 12 kilómetros, estaban como a 17 kilómetros de nuestra artillería. Entonces había que penetrar dentro de la línea enemiga, en total silencio, luces apagadas. Bueno, y me acuerdo que llevo esa pieza de artillería junto. ¿Por qué? Porque a las 3 en punto de la mañana nosotros teníamos que hacer fuego sobre un punto determinado. Al iluminarse a las 3 de la mañana en punto toda esa zona, le íbamos a estar marcando la zona para que tiren sus bombas los Púcara que habían salido 10 minutos antes desde el aeropuerto. Y así fue como se logró destruir esas posiciones en esa primera avanzada esa noche. Cuando vuelvo, yo me acuerdo que llovía, hacía frío, estaba terrible. Yo me acuerdo que nos arrastramos un montón porque tuvimos que llevar la pieza, empujarla, ponerla por allá arriba, bajarla. Ya andaban patrullas de comandos ahí en la zona, todo perfecto, y volver en la oscuridad, tanteando el camino, todo. Además, una noche de frío, lluvia, terrible. Llego a eso a las 5 de la mañana, más destrozado al grupo. Me meto en un gallinero ahí que tenía de guarida por ahí en las afueras, un rancho medio de chapa que tenía, donde tenía un fueguito con turba. Cuelgo la chaquetilla
mi correaje y me acuesto al lado del fuego, viste, a secarme. El frío que tenía, me había sacado las botas de combate, todo, y colgué la chaquetilla. Adentro de la chaquetilla, mi padre, cuando me manda la primera carta, me manda esta estampita. ¿Y qué ves acá vos? Mirá, 4 perforaciones, doblada en 4. Es una sola perforación que deja las 4 perforaciones. Esto está dobladito en 4 en el bolsillo de mi chaquetilla, al lado izquierdo. Me la había mandado mi padre. La chaquetilla, en ese momento nos bombardearon los ingleses. La chaquetilla estaba destrozada. Mi correaje estaba destrozado. Mi sable bayoneta era una vez así. Yo me despierto, en medio del bombardeo me había venido a buscar, yo no salí porque estaba tan cansado y destruido. El rancho estaba todo perforado. La esquirla me estaba despertando, quemando. Saqué la estampita y yo estaba entero. La chaquetilla destrozada, todo había pasado por arriba. 8 de junio. Miro el reloj. 12, dije a las 13 me reemplaza. Papita para el loro, hoy no me toca. Menos 10. Gring, 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 gring. Misión, ataque a Bahía Agradable. Oh, papito. Desplegamos las cartas, con cara de, porque ya teníamos 9 de arriba, ya el 8 de junio. Nos fuimos a los aviones. La misión era el 8 de junio a la mañana, la Fuerza Aérea se alerta con toda la gente que estaba ahí en Malvinas, que son los ROA, la red de observadores adelantados que tenía desplegado en Malvinas, que estaban desembarcando. Manda una oleada de aviones a la mañana y hace un estrago impresionante donde se le avería el Sir Gallagher, el Sir Tristan, los 2 buques de desembarco, y una fragata tipo 21 que los Mirage M5 también la averían y se va mar adentro. Pero amén de eso, logran el desembarco, ¿no es cierto? Y se hace una cabecera de playa. Entonces mandan 4 aviones A4B y 4 A4C que éramos nosotros. Los A4B a los barcos y los A4C a la cabecera de playa. Entramos por el sur, los 4 aviones en línea. Volábamos así y yo era de la izquierda. O sea que yo volaba en contra o cerca del Monte London, Monte Ken, Dos Hermanas, que estaban a mi izquierda, ¿sí? Y Puerto Argentino estaba en oblicuo izquierdo allá adelante. Veníamos volando a 15, 20 metros del suelo y veníamos volando el relieve del terreno. Era aproximadamente las 3:30, 4 de la tarde. Ya esa hora, en esa época, 8 de junio, en Malvinas estaba casi anocheciendo. Era un día muy feo, nubes, chubascos de lluvia, nubes bajas, poca visibilidad. Y cuando saltamos una hondonada, una sierrita, digamos, saltamos la sierrita y cuando saltamos la sierrita, ¡tum!, ahí empiezo a ver cómo todo que era oscurito y bien, era mar, tierra, empezaron a ver puntos rojos. Los puntos rojos es cuando el proyectil sale y es la explosión, ¿no es cierto?, de la boca del cañón. Puntos rojos, y cada vez lo veo más rojo, y eso, cuando estábamos llegando ya para tirar, veo que eso, que era una tranquilidad y una paz espectacular, hacer una alfombra de puntos rojos. Y ahí veo cómo los proyectiles pasan por la cabina. Cuando llegamos y donde mayor cantidad de pertrechos había, tiramos nuestras bombas. Y empezaron a salir. El que estaba salió, y yo acá, digo, y giré por izquierda, para escaparme por izquierda. Pero no había visto que los ingleses ya habían tomado toda esta parte de acá. Era impresionante cómo me estaban tirando. Entonces, ahí nomás,
desisto de ir por izquierda y pongo viraje por derecha, y ahí empiezo a sentir impactos en el avión. Y cuando estoy acá en esta posición, veo en la punta de la bahía 2 fogonazos grandes que me llamaron la atención. Le pongo la vista y veo 2 varitas. Eran 2 Rapier que nos tiraron al número 3, a Paredi y a mí. Y entonces yo dije, bien, misil, pero voy a cerrar. Y empecé a cerrar, y vos cuando cerrás, el misil patina y tiene que seguir. Pero este no patinaba. Los Rapier trabajan enganchados magnéticamente y por cada vuelta de radar hace el misil así. Y el Rapier es un socotroco que mide más o menos alrededor de 4 metros, 4 metros y medio, grueso así, y veía que el bicho chac, 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 y me iba cortando como la carrera de perro hacia una liebre y me iba apuntando al medio lomo. Entonces yo en todo este viraje me subí, ¿a cuánto? A 50, 100 metros de altura estaba más o menos, ¿sí? Y ahí le canto a Paredi, 3, tiene misil a la cola, cierre, porque vos vas diciéndole a los otros aviones qué maniobra hacer para esquivar el misil. Y el misil que venía de abajo hacia arriba, yo veo que empieza a seguirme, pero de arriba para abajo. Y hasta que en un momento, así, veo las olas grandes, pero yo iba clavándome al mar. Entonces nivelo, así a 90 grados, nivelo, tiro G y entro en buffeting de alta velocidad. Eso es una maniobra totalmente descontrolada. A 950 kilómetros por hora es una locura, ¿no? O sea que le tiré tanto la palanca que el avión patinó en el aire y hace ese buffeting. Pero lo freno antes del mar, me quedé a 3-4 metros del mar, no me tragué y ahí nomás levanté un poquito, puse 90 grados, tiré de vuelta porque yo sabía que venía el misil. Doblo la cabeza y el misil venía bien de atrás mío, pero desde arriba. Y me seguía y no lo podía desenganchar al misil. El misil venía de acá arriba a pegarme en el medio del lomo del avión. Yo meto pedal del lado de arriba, el misil pasa entre el mar y el avión y ahí siento una explosión. Porque los misiles tienen espoleta de proximidad. Entonces explotan por proximidad. Miro el motor, estaba todo bien, funcionaba. Sabía que me habían pegado, pero ya veré después qué pasa en el avión. Zafé del misil Nivelo y me pego al mar y miro de vuelta así hacia atrás y hay otros 2 fogonazos más. Salen 2 misiles más. Y veo que el misil me viene de cola y este era más peligroso porque no lo podía seguir y si yo seguía virando iba a pasar de vuelta por encima de ellos. Y justo ahí, en ese momento, miro y estaba el Sir Galahad, el Sir Tristan, todo humeando, con fuego, porque había sido atacado antes, como les dije, y había helicópteros rescatando gente que se tiraba y otros poniéndolo en barcazas y demás. Y entonces dije, es electromagnético este bicho. Y le apunté a un helicóptero. Y dije, se va a enganchar con el helicóptero. Así que le apunté, le pasé cerquita un helicóptero, le tiré cañones así al pasaje al helicóptero, viste, por las dudas, y pasé y me fui al sur, saliendo bien al sur entre los 2 buques que estaban humeando. Yo estaba con mi compañero, con el otro operador de radar, combatiendo para un costado. Cuando nosotros quisimos acordar, atrás nuestro, cuando digo atrás nuestro, a 15-20 metros, se escuchaban voces hablando en inglés. Se habían subido por otro lado del Monte London. La reacción nuestra fue cubrirnos. Indudablemente el inglés nos vio en el horizonte y por una ráfaga. A mí me agarró a la altura de la pierna y a mi compañero en la cabeza. A mi compañero, digamos, tenía el casco puesto,
no le hizo absolutamente nada. Le fracturó, le marcó el cráneo, ¿no? Le sacó un pedazo de cuero cabelludo acá, pero nada más que eso. A mí en las piernas, lo cual no me pude levantar, digamos. Vinieron los ingleses y un paracaidista inglés me encontró, me dio una pastilla, llamó al enfermero de ellos y el enfermero me hizo las primeras curaciones. Las primeras curaciones me las hizo bajo fuego. Cuando digo el enfermero, dando la espalda a donde tiraban los argentinos, me curó, me tapó con un pedazo de paño de carpa y ahí quedé hasta el otro día al amanecer. A mi compañero, al poder caminar, lo sacaron, ¿sí? Y se lo llevaron. Bueno, ahí quedé tirado toda la noche. Sufrí el bombardeo argentino, digamos, porque los argentinos después bombardearon esa posición. No necesito aclarar que durante toda la noche hice las necesidades encima. No necesito decirle que tenía miedo de que me cayera un morterazo en el lomo. De todos modos, yo creo que esa no fue mi peor situación límite de vida. Al otro día a la mañana, de nuevo ingleses con dos argentinos andaban buscando heridos y me juntaron, me bajaron en el monte. Cuando me llevaron bajando el monte, me llevaron en una bolsa de cama, dos de los hombros y uno de los pies. En un momento determinado, el soldado argentino que me llevaba de los pies me suelta, yo pego el grito y el inglés que nos llevaba, digamos, custodiando, tiró el cerrojo del arma, la armó al arma, digamos, me puso el arma en la cabeza. Yo creí que, ahí, en ese momento, creí que en San Carlos había como una sala de operación en la cual había tres camillas de operaciones, me pusieron en una, el médico de administración me dijo ok, me hizo así, yo le hice así y me desperté al otro día. Me dieron de desayunar poroto, como con una salsa de tomate, huevo frito y tostada. Está de más decirle que mi estómago, que venía comiendo agua, no sabía ni lo que le pasaba, al otro día estaba con diarrea. Al otro día me subieron de nuevo en un helicóptero y me llevaron a un barco hospital inglés, a Uganda. La guerra nuestra era con el frío, con el hambre, con el estado de algunos soldados de la clase nueva que habían entrado, que estaban con nosotros, no sabían manejar un fusil. Nosotros le dábamos instrucción de arma en pleno combate, porque no sabían ni desarmarlo, ¿entendés? A veces te traba un fusil y lo tenés que desarmar para destrabarlo, si no, no te sirve más. O sea, pasaron muchas, esas cosas fueron terribles. Y después la incertidumbre, porque no teníamos información de nada. Cumplíamos los dos roles, enfermero y tirador, se llaman tirador. Ya ellos habían avanzado, habían tomado el Gold Green, decía que ellos venían en una avanzada a pasos agigantados. Vos te imaginás que tomaban cerro por cerro, no es que tomaban un cerro, porque por ahí estaban combatiendo en Monte de los Hermanos, estaban en el Londo también combatiendo, en el Tusister, que era lo más próximo a nosotros. Todos estábamos combatiendo, no es que venían todos juntos y combatíamos en un cerro y el otro esperaba. No, acá ellos avanzaban con diferentes regimientos que ellos tenían y combatían en diferentes cerros. Hasta que nos tocó a nosotros, que comenzamos a combatir el 11 de junio a las 11 de la noche. Entramos todos en combate. ¿Qué hicieron? Entraban a subir. Nadie se podía ayudar a nadie. Esto porque todos estábamos combatiendo. Nosotros que estábamos en la ladera del cerro, el otro que estaba más atrás, el que estaba más arriba,
Todos entramos en combate. Los ingleses que subían, que eran hormigas. Nosotros que estábamos en el medio, y los del 4 le tiraban a esto, nosotros también les tirábamos a esto. Entonces recibíamos fuego de acá y cuidarnos del fuego de acá. Entonces llegó un momento que era imposible combatir. Porque tenía que cuidarte de que no te peguen un tiro en la nuca que estaban arriba. En un momento del combate cae una granada de mano dentro de mi posición, cual éramos 2. Me hiera a mí, con la izquierda, con las chispas, con la onda expansiva, y al otro cabo, que está un poquito más atrás, le agarra todo lo que es la caída de piedras y pedazos de lo que había y turba, y lo tapan eso, y a mí se me incrusta un pedazo de granada en la tibia del peroné, ¿no es cierto? Cuando me produjo una hemorragia profunda. Cuando cae la granada, a mí me saca de la posición. Como pude, me volví a meter y ya quedé fuera totalmente de combate. Había empezado a nevar encima, frío. Un soldado ya se había empezado a recrear con el jefe de grupo. Ya los que estaban y se podían trasladar, se empezaban a recrear. Este soldado ya se había ido, de apellido Bravo Clemente, era un cortino de pega la vuelta. Arrastrándose, pega la vuelta. Habrá dicho unos 50 metros, 60. Ya mi cabeza estaba que ya ahí llegué. Ya no, yo sabía que solamente un milagro me podía salvar. ¿Viste? Un milagro, no tenía esperanza. Hasta que puede ser. Tirado así, me dice, tenía la mano sangrando, pero me había las manos también. Mi duvé y capera, había empezado a prender fuego por las chispas. O sea que lo único que trataba de apagar porque no prender fuego. Miro así, miro para ver, estaba mirando el cielo, ¿viste? El cielo que estaba cubierto por todos disparos, y lo veo una tropa, un soldado, que iba por el día, que se apoya así. Cuando yo vi la carita de ese hombre, lo vi a Dios porque era la única esperanza que tenía. Me agarró de la capucha, de la campera, y me fue levantando. Mientras que él me estaba levantando, le hice un disparo. De rebote, se le mete acá, resbala por toda la frente y se lo queda incrustado dentro del casco. Entonces, mientras que él me sacaba, también estaba herido y estaba chorreando sangre. Pero jamás me soltó. Me sacó. Como pudo, metió el brazo por abajo del mío y arrastrándonos, me fue arrastrando un par de metros hasta que ya estaba. Listo. Entonces le digo, que me deje porque yo ya no tenía vuelta. Me recuesta sobre una piedra y él se queda ahí al lado mío. Herido también. No mucha gravedad, pero herido. Hasta que nos tomamos prisioneros. Llegó la hora seguramente del mediodía, no sé, estaban descansando en ese momento y entró uno de sus jefes, que es Fernández de apellido, y pidió 3 voluntarios para que vayan a rescatar a los sobrevivientes del barco pesquero Narwhal, que había sido hundido el día anterior, el 8 de mayo. Sabían que era una misión súper peligrosa, porque era esos días de ataques aéreos terrible. Mi hermano Dimota era el mecánico que tenía que ir sí o sí. Dijeron, bueno, vamos nosotros. Tipo 3 de la tarde más o menos se fueron y los alcanzó un misil de la fragata Coventry, que salió de la fragata Coventry, y el helicóptero cayó. Él muere el 11 de junio de 1982. El 11 de junio, más o menos a las 14:45 horas, que fue que cayó una bomba. El edificio de Movie Group era como el regimiento nuestro, era en forma de U. No sintió y no sé qué pasó, que nadie gritó. Vieron el Sea Harry que venía, tira una bomba, pero no cayó arriba del edificio. Cayó en la parte del patio, en el medio ahí, ¿sí? Al caer la bomba expansiva, es lo que hizo caer el edificio. Sacaron los escombros y Carlito estaba.
casi 3 días, sin comer, ni siquiera tomar agua, pues no llegaban. 11, 12 y 13 fue un conflicto armado, tanto bombardeos aéreos, navales, artillería, y después fuego de ráfagas de ametralladoras y fusiles. Era todo el tiempo así, más de noche, porque ellos atacaban más de noche que de día. Entonces, ¿qué te va a llegar a un plato de comida? ¿Qué se va a arriesgar a llevarte un plato de comida vos ahí? Si sabe que lo van a partir como un queso cuando va. ¿Te das cuenta? Peleabas así, no había otra forma ni condiciones, tenías que pelear para defender tu vida y por lo que estabas peleando. Matás para sobrevivir. Entonces esas noches eran horribles porque era tiro a tiro y después las bombas caían en cualquier parte, te caía una bomba ahí en la trinchera y no quedaban nada. Así era, la luminosidad del campo de combate era total. Nosotros esa última noche ya estábamos combatiendo prácticamente fuego directo. Los ingleses rodeándonos todas las posiciones de arriba. Era el combate que en la radio salía en esa época, se decía, se está combatiendo cuerpo a cuerpo en las afueras de Puerto Argentino. Eso era lo que ocurrió en el momento que nos dicen alto el fuego. Por ley de guerra, cuando a vos te dicen alto el fuego, se respeta, los combatientes quedan todos en sus posiciones y los comandantes se juntan a pactar, si se ponen de acuerdo bien, si no se sigue la guerra, al final. Cuando dicen alto el fuego, ¿qué hicieron? No respetaron los ingleses el alto el fuego, o sea, está bien, no tiraron, pero siguieron avanzando. Entonces, mientras los comandantes pasaron toda esa noche y parte de la mañana hablando, nosotros toda la noche ustedes eran ingleses, estaban ahí y yo estaba acá. Estábamos acá nosotros, o sea, así, de aquí a allá, a la distancia. Me acuerdo toda esa noche, nosotros apuntándole a ellos y ellos apuntándonos toda una noche, horas y horas, con un ojo cerrado durmiendo y con el otro abierto apuntándole, por si llegaban a decir fuego libre. Si llegaban a decir, en ese momento Menéndez decía, no acepto nada, pues ha sido una masacre de ellos y nuestra terrorífica, ¿viste? Pero se dio el alto el fuego, menos mal. Porque estábamos todos ocupando las mismas posiciones. Ya estábamos todos cara a cara. A 20 metros de distancia todos. Así vivimos la noche final anterior al alto el fuego. Ese día que nosotros íbamos para subir el monte, nosotros ya estaba nevando. Y se veía en lo alto del monte, en un cerro era, que ya venían bajando los compañeros nuestros. Venían, porque los ingleses habían hecho cumbre, digamos, y instalaron artillería arriba. O sea, nosotros estábamos todos abajo, así que imagínate lo que era. Y venían, vos veías las bombas que caían y los compañeros nuestros que venían todos replegándose, digamos. Y el subteniente me decía que yo llamara al comando para ver qué hacíamos. Y yo llamaba al comando y no me contestaba nadie. O sea, el comando ya se había rendido hace rato. Nosotros íbamos al peor lugar y ya la guerra se estaba perdida prácticamente. Entonces él, un momento, por decisión de él, decide replegarse. Y yo tenía una radio en la espalda que me agarraba casi toda la espalda, una antena de base así, que tenía como 4 metros larga, casco, fusil, el estado que te dije recién, que el problema en las manos, el problema en los pies, y a correr. En bajada con piso mojado. O sea, un sargento me dijo, soldado, tire lo que le moleste para correr, menos el casco, tire lo que quiere, menos el arma que el casco. Y me saqué la radio, me saqué todo y corrimos. En ese momento, en ese trayecto, vos sentías las balas, el silbido de las balas, cañones que caían por todos lados. Yo iba corriendo esperando el balazo en cualquier momento. Una vez que entramos al puerto, bueno, había ahí en cada cosa había soldados que faltaban brazos, o sea, porque el tema de las esquirlas. Hasta que entramos a un lugar que nos quedamos todos ahí sentados y en un momento se dio el alto el fuego, o sea, lo que era todo un desastre de balas, cañonazos, de golpe se apagó todo. ¿Viste cuando apagás un equipo de música? Y ya habían subido la bandera, ya se había rendido el comando, subieron la bandera inglesa y se acabó. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de ese detalle. No se escuchaba un solo tiro, un solo disparo, nada, en silencio total. Se ve que estábamos así nosotros. Era tanto el aturdimiento que teníamos de las bombas y todo. Teníamos la orden de replegarnos
y había que preparar ciertas cosas porque se decía que en Puerto Argentino íbamos a seguir combatiendo. Aparecen unos helicópteros ingleses que se enfrentan con la tercera sección de la Compañía Mar. Y ahí son derribados unos helicópteros y mueren 3 compañeros míos más en esa acción. El final, el 14 de junio, a las 9 de la mañana, nosotros teníamos en la radio que nos daban la orden para qué teníamos que hacer y recibimos una orden de replegarnos a Puerto Argentino, reorganizar la tropa y contraatacar. Esa fue la orden que recibimos nosotros. Cuando estamos saliendo de la posición, aparecen 3 helicópteros ingleses, un cabo nuestro le tira, lo baja, y ahí empezó el tiroteo. Ahí muere un compañero mío, un amigo, y bueno, nos tiroteamos como los tipos no sabían que nosotros no sabíamos que estaban rendidos. Ya Argentina se había rendido, Menéndez se había rendido. Nosotros combatimos hasta las 2 de la tarde. Cuando llegamos a Puerto Argentino nos enteramos que había terminado. El cabo primero se acerca ahí y nosotros miramos así. Dice: buen día, soldados. Buen día, mi cabo primero. Sin novedad, le dijimos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tranquilícense, dice, terminó la guerra. ¿Qué? Nos está jodiendo, mi cabo primero. Decimos, nos está cargando. No, terminó la guerra, dice. Terminó, se rindió Argentina. Ay, salimos de la trinchera, donde estuvo casi 3 meses flameando una bandera celeste y blanca enorme. Cuando salimos de la trinchera estaba la inglesa ahí, enorme. Y ahí nos abrazamos a llorar entre los 4 compañeros. Lloramos de la impotencia, de la bronca, de la rabia, de haber sufrido tanto y no valió la pena, como quien dice. Perder compañeros que quedaron allá, jovencitos, 18, 19 años. Entonces nos pusimos a llorar y ahí a abrazarnos y después nos fuimos para allá, para la isla. Ya estaba ahí, ya en la isla nos toman prisioneros. Para mí la rendición fue terrible, la verdad. Yo cuando vi bajar la bandera argentina y vi poner la bandera inglesa fue tremendo, un dolor que no se puede explicar. Ahí tomé conciencia de lo que era la bandera. Yo la respeto, la amo, y ver que en segundos pasar a estar en el territorio extranjero, en segundos de ser tuyo, de que mandar vos, de que sea Argentina, cuando te baja la bandera, la rendición significa nada más y nada menos que perder el territorio tuyo. Es tuyo, es argentino, es incuestionablemente argentino. Yo sentí la impotencia terrible. Alivio. Ya no teníamos hacía días que no comíamos. Alivio, me quería ir. Yo decía que era un castigo. Esto es un castigo, para mí es un castigo. Siempre, desde que empezaron los bombardeos, que fue el 1 de mayo, que ni sabíamos dónde estábamos parados ni dónde estábamos durmiendo. Pero bueno, el destino quiso que sea así, qué sé yo, no sé, a veces mucho, a veces lo pienso, que hubiese sido de mi vida sin Malvinas. No me salían las palabras, ¿viste? Era cosa que me está pasando ahora. Porque fueron sensaciones que no... ¿Cómo te puedo explicar? Que vos decís, no podés llegar a sentir eso, pero lo sentí, ¿entendés? Lo mismo cuando volví a Buenos Aires, que me encontré con mi familia. Son cosas que no se te van más de la cabeza. En este momento estoy hablando y estoy ahí. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Vemos todo con valor,
Los medios de comunicación fueron un actor determinante durante la guerra. Con crónicas, historias, reportajes y análisis en revistas, diarios, radio y televisión, la sociedad siguió el día a día del conflicto. Historias familiares de soldados, detalles de armamento, aviones y buques, crónicas de combates, redundaban en la construcción de un clima triunfalista que, más que ajustarse a la realidad, se correspondía con los objetivos de la dictadura militar, que precisaba del entusiasmo y la esperanza popular para continuar la guerra y sostenerse en el poder. Con esos relatos, la llegada y avance de las fuerzas inglesas en las islas era subestimado y los resultados adversos eran relativizados en función de las expectativas de un triunfo final. Al terminar la guerra, el resultado parecía inexplicable. Vos sabés que nosotros en pleno bombardeo, plena guerra, nos tocó ir a descargar el Bahía Paraíso, un buque hospital, el buque hospital, que trajo la mercadería de acá del continente para allá. La mercadería que habían donado, que nos habían dado por nosotros. Pero eso fue en la mitad del conflicto, o sea que podíamos ver comido nosotros. La Nobleza Picardo, los cigarrillos, la Noel, la Águila, toda esa marca Terra Busi, muchísima, dulce batata, dulce membrillo. Había mercadería como para 6 meses ahí. Cuando nosotros nos mandan para el aeropuerto, ni bien pasamos el galpón del puerto que estaban ahí nomás. Vos sabés que pego una caja de Terra Busi, surtida, las grandes, de 5 kilos creo que son. Le pego una patada. Estaba llena, sin abrir. Más adelante había una lata de leche en polvo nido, llena sin abrir. Un bascolé lleno sin abrir. Era la mercadería nuestra que nos tendrían que haber dado. La tiraron después cuando perdimos la guerra, se terminó y tiraron todo lo... Y esa noche nos alojaron todo en un galpón, medio que estábamos todos ahí hacinados, todo apretado. Era una cosa que teníamos que estar ahí, no te podías mover mucho. Re complicado, y al otro día a la mañana empezaron a sacarnos de ahí y nos llevan al aeropuerto, así que hicieron un primer puesto de camino, ¿no? Un primer puesto donde te sacaban todas las pertenencias que tenías. Ahí me sacaron todo lo que podíamos tener, así, qué sé yo, un diario, anotaciones, te sacaban todo. En otro puesto nos sacaron el fusil. Así que la orden que teníamos era que el BIN 5 tenía que entregar las armas inutilizadas, así que de camino fuimos rompiendo las armas, gesto de que no debíamos entregarlas sanas, o al menos que le costara, si le iban a reusar, que le costara algo comprar un repuesto. Sí, la mayoría le sacamos el cerrojo, le tiramos el cerrojo. Y en otro puesto nos sacaron los cascos, que hay una foto. Si por ahí ustedes la buscan, hay una foto que están todos los cascos tirados en un campo. Yo no lo tiré ahí, ni el fusil, y ni el casco, ni los cargadores. Yo lo tiré, yo y un montón más de soldados. Cuando íbamos, agarramos el casco, lo tiramos al agua, el fusil al agua y los cargadores al agua. Todo había como una especie de laguna ahí. Después llegamos ahí a la guardia esa donde está, le levantamos la mano, nos revisaron así, porque no teníamos nada. ¿Y todo qué hicieron el armamento? Todo lo que habrán dicho. Y bueno, el último lugar fue el aeropuerto, donde nos tuvieron 4 días prisioneros en el aeropuerto, pero así al aire libre, no había nada como para que te protegiera del frío, de la nevada que estaban cayendo, del viento, nada. Así que teníamos que rebuscarnos todo, y sin alimento, así que tuvimos que rebuscarnos todo de los hangares que había de la Fuerza Aérea para tratar de pasar esos días, ¿no? Y poder Tuve 4 días ahí. Y después nos llevaron a Puerto Argentino los otros 4 días, que fue que lo limpiamos a Puerto Argentino de todo lo que eran los pertrechos, barricadas, tachos con piedra que eran para protegerse de las islas. Había muchas cosas ahí en la costanera, en el agua, que cuando bajaba la marea
aparecía en bolsa y todos nos teníamos que tratar de sacarlo, qué sé yo. Bueno, hicimos todo 4 días de trabajo. Y luego nos enfilaron y nos subieron al Canberra, previo registro y control de datos y todo, y en el Canberra, que te asignan los camarotes en los que volvimos. Antes de entrar a los camarotes, vos venís todo en fila, y ahí se surge uno de los momentos más denigrantes que uno puede sentir, que es cuando vos venís todo equipado, te hacen sacar el cinturón, te hacen sacar las piolas del gamulán, te hacen sacar los cordones de las botas de combate, todo lo que te pueda, ¿viste? Que no te vayas a ahorcar, ¿viste? Te vas caminando así, ¿sabes lo que es sentir ese momento? Venís de una guerra y sentís que vas todo así, sosteniéndote para no se te caigan los pantalones. Yo tuve 8 días prisionero en Malvinas, aparte de 14 tuve 8 días más prisionero allá en Malvinas y vuelvo en el buque Hospital Bahía Paraíso. Bueno, ahí tuvimos la suerte de bañarnos, tuvimos 3 días arriba del buque, no sé por qué tantos días, y llegamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca era medio de tardecito, así que no se enteró nadie. Nos bajaron del barco, nos subieron en el barco nos bañamos todo el tiempo que queríamos, nos dieron ropa camuflada que en Malvinas nunca tuvimos. Nos afeitamos, nos higienizamos, quedamos bárbaros y nos bajan y nos suben a unos camiones cerrados y nos llevan a un batallón de ahí de Bahía Blanca. Ese día comimos pollo, espectacular la comida. Con los muchachos que no habían ido, que estaban ahí, nos atendían, nos preguntaban, estaban ansiosos por saber cosas de allá, así que esa noche no dormimos, estuvimos hablando, y al otro día nos suben a un avión y nos llevan a Río Grande, porque nosotros éramos de Río Grande. Ese día nos cortaron el pelo también, re prolijito que damos, y nos llevaron a Río Grande. Río Grande, bueno, la gente estaba esperando, aplaudía los camiones. Río Grande vivió mucho la guerra, vivió muchísimo, vivió alerta, vivió todo. Así que cuando nosotros llegamos éramos poco menos que héroes. Bueno, ahí llegamos al pueblo, estuvimos unos días ahí. Yo recuerdo que bajo del avión subo a un camión, recuerdo ese camino, nos meten a un galpón grande, un hangar, y había tipos de blanco, que serían de la Marina, y individualmente nos hacían hablar. Yo, como 500 preguntas me hicieron. Eso está en la Marina, todas esas preguntas están. Eso después cuando se hizo que se abrieron, esa información nuestra que dimos, sin contaminación. De la guerra, no nos dejaron hablar con la gente. En Puerto Madryn el recibimiento fue infernal, la gente como salía, ¿no? Es infernal. La verdad que el cariño de la gente de Puerto Madryn es infernal. El sur lo vivió de otra manera. Y de ahí hasta Trelew, y de Trelew hasta Palomar, el Día del Padre, y bueno, pensamos que íbamos a ir hasta el regimiento en colectivo y no, nada que ver, ¿no? O sea, no querían que la gente nos viera en el estado que estábamos, porque estábamos mugrientos, barbudos, pelo largo, una mugre infernal. Entonces de ahí nos llevaron de ahí directamente, estábamos todos ahí como locos, si nos queríamos ir, ¿viste? Cerraron todas las puertas de Palomar, todo, no sale nadie, no sale nadie. Y de ahí en colectivo hasta Campo de Mayo, hasta la General Lemos, y de ahí nos cortaron el pelo, nos dieron ropa, nos hicieron un informe psicológico de lo que teníamos que decir, lo que no teníamos que decir, bla, 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 todo eso. Y al otro día recién, del Día del Padre, a la tardecita, al regimiento, 7, a la plata. Cuando llegamos, la gente estaba hasta las manos, no podíamos entrar a la puerta, no podían abrir la puerta, la cantidad de gente que había. ¿Te imaginas? No se sabía gente si estaba viva, si estaba muerta. Fue tremendo, Tremendo. Todo esto impactó en lo psicológico y más después la vuelta acá. Ahí fue determinante. Después de la guerra de Malvinas viene la posguerra. Y en esto quiero ser totalmente claro. Tal vez en la Fuerza Aérea y en la Armada Argentina fue a donde más suave fue la posguerra y la desmalvinización de la posguerra. Posiblemente los que más sufrieron esto fue ejército y fundamentalmente nuestros soldados. Para que ustedes tengan idea, en la posguerra
Yo, por ser malvinero, veterano de la Guerra de Malvinas, desde muy joven como oficial dentro de la Fuerza Aérea, fuimos castigados y mandados a distintas unidades porque éramos los loquitos de la guerra. Esto fue así. Esta es la verdad. Cualquier veterano de Malvinas lo dice con claridad a esto. La finalización del conflicto nos enteramos de que sí, que Argentina se había rendido, que todo volvía a la normalidad, si le podés llamar normalidad. Y bueno, y regresamos a la base naval de Puerto Belgrano, regresaron todos los buques, pero ya a partir de ese momento el comportamiento del personal fue muy distinto. La gente, el personal se empezó a rebelar porque los jefes, nosotros vimos que los jefes nuestros nos dieron la espalda, eso no hay ninguna duda. Entonces ya la gente empezó a pensar en irse de la Armada, y yo también empecé a pensar en venirme. Cuando yo pedí la baja, en la Armada Argentina había 5.000 bajas pedidas. 5.000, mirá lo que estoy diciendo. Y toda gente con años de carrera. Yo dejé 16 años ahí adentro. De ese abandono te estoy hablando. Abandono porque los soldados que se fueron de baja, de las distintas fuerzas, no les dieron una moneda. No les dieron una moneda para irse a su casa. ¿Me entendés? Ni para pagarse el pasaje para irse a su casa. Nosotros organizamos entre todos nosotros una colecta y les juntamos el dinero para que se pueda pagar el pasaje y irse a sus casas. Preguntale vos acá en Gualeguaychú, preguntale a Oscar Pérez cómo hicieron ellos para venir a Gualeguaychú. A Pedro Vergara, preguntale. A esos muchachos que eran colimba en esa época. Preguntale cómo hicieron para llegarse a Gualeguaychú. Ahí estoy en Río Grande, bueno, nos dan la ropa de civil, tuvimos una semana ahí, nos dan la ropa de civil, nos dan el documento, porque el documento te lo sacan, te lo dan cuando te vas de vaca. Llegamos a Ezeiza, bueno, la verdad que no sé, y de ahí nos suben en camiones, todo cerrado y colectivito, y nos traen y nos dejan en 11, en la plaza de 11, en Miserere. Ahí nos bajan y yo siempre digo que ahí no nos dejan, nos tiran. Yo sentí que nos tiraban, nos abandonaron, todo vestido de civil, pero con la cabeza destruida. La gente pasaba por al lado de nosotros, no tenía idea de quién éramos nosotros, después de combatir. Y bueno, ahí fue un calvario. Cada cual se fue a su lugar como pudo. Yo tenía unos pesos, me compré un pasaje y me vine. Y me vine a mi casa, nunca se enteró nadie. Cuando golpeé la puerta, ni el perro me entendió, digamos. Golpeé la puerta y era de noche. Y bueno, ahí sí me habla mi hermana, abrazo y llanto con mis padres. Y le contaba anécdotas toda la noche. Así comienza la realidad. Siempre recuerdo esa diferencia que hubo de ser combatiente, de pelear por todo, a pasar a ser nadie, porque nosotros no teníamos nada que ver, digamos, pero para los tipos que nos mandaron éramos la vergüenza nacional, era lo que habíamos perdido en la guerra y nosotros nunca tuvimos la culpa. Nos hicieron sentir 10 años, 10 años nos hicieron sentir que nosotros éramos la vergüenza nacional. Todo lo que habíamos ido a Malvinas éramos los cobardes y todo lo que habían quedado en el continente eran los valientes, porque te lo hacían sentir. Se rindieron, porque se rindieron. Hasta que nosotros nos juntamos y a todos nos pasaba lo mismo, era terrible. Entonces empezamos a hablar entre nosotros y no puede ser, vamos a salir a contar la verdad, lo que pasó en Malvinas. Y así empezamos a revertir, la gente empezó a escuchar, empezó a darse cuenta que nosotros no teníamos nada que ver.
Es insólito, eso es lo que se llama abandonarte, darte la espalda. Los trajeron en colectivo con los vidrios tapados a Buenos Aires, escondidos, ocultados. Un abandono institucional, y a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros creíamos, cuando veníamos del Bahía Paraíso, yo hablando con los amigos, tengo un amigo en Paraná, y veníamos hablando, que lástima que no habíamos ganado la guerra, decíamos nosotros, pero que el pueblo iba a reconocer lo que habíamos hecho, no había nadie. Pero no fue culpa del pueblo, el pueblo nunca se enteró que nosotros volvimos. ¿Por qué? Porque ellos nos escondieron, deliberadamente. Acá se seguía bailando, el mundial se jugó igual, o sea, había dos países. La sociedad también nos dio la espalda. Ese es un detalle muy importante. La sociedad nos dio la espalda. Porque vos tenés que saber que en este país, si vos no ganás la Copa del Mundo, salir segundo no sirve. ¿Entendés? Hay que ganarla. Y la gente de este país pensó que nosotros le íbamos a ganar la guerra a Inglaterra, a Estados Unidos, a Chile, todos juntos. ¿Me entendés? Entonces cuando se perdió la guerra, la gente no valoró el sacrificio, lo que se dio, lo que se entregó, la sangre que se derramó en Malvinas. La gente se olvidó y nos dieron la espalda. Yo, para conseguir un trabajo, tenía que negar mi condición de veterano de guerra, de haber ido a la guerra, porque en un momento éramos los locos de la guerra. No sé si alguno de los veteranos te lo dijo. En algún momento éramos los locos de la guerra. Ha sido enorme la cantidad de suicidados por falta de atención médica, por falta de atención psicológica, por no tener trabajo. ¿Viste? Y eso es el abandono del que yo te hablo. Que los veteranos de guerra lo vivimos no sabes cómo. Y bueno, cuando vinimos del Almirante Eliza, que bajamos en el puerto de Ushuaia, nos cargaron en un avión hasta la base, y llegamos a Tierra del Fuego. Teníamos nuestro batallón. Y ahí lo hicieron formar, lo mandaron a cada uno a su cuadra, y ahí lo hicieron la junta médica completa. Y lo dijeron que estábamos perfectamente, pero pues que vinimos, empezamos a sentirlo mal acá. Yo en ese tiempo, cuando vine, andaba a la calle y veía un camión que iba con el caño escape y me tiraba la cabeza, andaba disparado, andaba como loco, ¿vio? Sentía ruido, ¿vio? No podía dormir, nada. Eso pasó tiempo. Hasta ahora, ¿vio? Cuando hay tormentas así, y a veces le cuento a mi mujer, eso parecen bombas de... Igual que los fusilos, ¿vio? Se cuenta que lo están... Todavía tengo algo de secuela, ¿vio? A veces ando medio mal. La guerra finalizó el 14 de junio de 1982. Argentina se retiraba e Inglaterra recuperaba el control total de las islas. Se abría así un nuevo tiempo, con nuevas batallas. Para el momento del conflicto, la dictadura estaba muy desgastada políticamente. El pueblo había protagonizado movilizaciones importantes, como la Marcha a San Cayetano en noviembre de 1981 y la Marcha de Paz, Pan y Trabajo el 30 de marzo de 1982. Los organismos de derechos humanos también alzaban su voz, alcanzando repercusión internacional. La crisis económica, la represión, la desaparición forzada de personas y los crímenes que salían a la luz comenzaban a acrecentar el descontento y agotar los tiempos de la dictadura. Tal como señala el informe Rattenbach, realizado por la Comisión de Análisis y Evaluación creada por la propia dictadura militar, la decisión de desencadenar el conflicto bélico estuvo influida por aspectos políticos particulares, por ejemplo, la conveniencia de producir una circunstancia significativa que revitalizara el proceso de reorganización nacional. Esta comisión, presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach, realizó un análisis exhaustivo sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en el conflicto, el contexto internacional,
el rol de la Cancillería y las misiones diplomáticas. Contra lo previsto por la Junta Militar, el informe hizo evidente la improvisación y determinó responsabilidades en los actos de la guerra. El informe fue archivado y ocultado por muchos años. En 1983, Argentina recuperó la democracia y con ella la esperanza, mientras el poder militar se centraba en forzar su impunidad. Recién en 2012, por decisión del Gobierno Nacional, se dispuso la desclasificación del informe y su publicación completa. Lo que tenemos después de la guerra es lo que muchos llaman el inicio de una desmalvinización. ¿Qué significa una desmalvinización? Que el Estado argentino empieza a apaciguar un poco los ánimos del reclamo. Esto nace prácticamente con la decisión política de la dictadura militar de ocultar a nuestros soldados después de la guerra. Cuando hablamos de resortes del Estado en relación a Malvinas, no solamente hablamos del reclamo diplomático de la Cancillería, sino también las políticas educativas, las políticas culturales, las políticas científico-tecnológicas. Y lo que tenemos en la década del 90 es un aumento y una profundización de esa desmalvinización, pero quedó como una luz en esa década de desmalvinización la disposición transitoria número 1 de nuestra Constitución Nacional, donde el reclamo de soberanía por Malvinas tiene el rango más alto en términos jurídicos, lo cual para nosotros hoy en día y con el diario de lunes es muy importante porque nos asegura que independientemente de quién gobierne, tenga la obligación constitucional de continuar el reclamo de soberanía. El punto de inflexión, por supuesto, fue a partir de junio del 2003, cuando Néstor Kirchner en Londres, y enfrentado cara a cara con el primer ministro de ese entonces, Tony Blair, le reclama por la soberanía argentina de Malvinas y con el cumplimiento de los mandatos de Naciones Unidas para que se descolonice el archipiélago de Malvinas. A partir de ese entonces, la Cancillería da un giro de 180 grados, donde obtuvimos, de forma inédita, en términos diplomáticos, la mayor cantidad de respaldos posibles a nuestro reclamo. Empezando por la región, que pasamos de una adhesión declamativa a una adhesión en los hechos, cuando una ley de la provincia de Tierra del Fuego, llamada Ley Gaucho Rivero, establecía la prohibición de amarre o asistencia a todo buque isleño, británico o extranjero que estuvo en Malvinas sin la debida autorización provincial. Eso se respaldó con las legislaturas de las provincias que dan al Atlántico, llámese Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires. Eso se escaló a nivel nacional y de forma inédita se escaló a nivel continental. Es decir, todos los países de América del Sur, a través de Mercosur, UNASUR, ALBA, CELAC, iniciaron un bloqueo económico a la economía colonial británica de Malvinas en un apoyo solidario a nuestro país. Los británicos siempre tuvieron en mira la ocupación de Malvinas desde el siglo XVIII, lo concretaron en el siglo XIX, lo mantienen hasta el día de hoy. Y eso habla de una continuidad de la importancia geopolítica de Malvinas y por eso es más que un sentimiento argentino la recuperación. Hay una necesidad geopolítica nuestra también de recuperar las Islas Malvinas. En el siglo XIX la importancia de Malvinas era principalmente controlar el pasaje bioceánico del Atlántico Sur al Pacífico Sur. Esta característica propia del siglo XIX tiene de alguna manera cierta vigencia al día de hoy, sobre todo si tomamos en cuenta lo que fue en 2021 el canal de Suez, que hubo una traba en el comercio internacional y se empezaron a usar puertos alternativos. Si el día de mañana llega a haber algún problema en el canal de Panamá, necesariamente todo el comercio internacional debería pasar por el Estrecho de Magallanes, el canal de Beagle. Por lo tanto, ahí Malvinas mantendría ese rol geopolítico importante respecto del comercio internacional. Lo que hoy en día es importante en Malvinas es básicamente la entrada hacia la Antártida. Y en este sentido, Punta Arenas en Chile, Ushuaia en Tierra del Fuego y Puerto Argentino, bajo ocupación británica, están de alguna manera en una carrera de a ver cuál va a ser el establecimiento por el cual las campañas científicas de la Antártida se van a referenciar a nivel sudamericano. De la guerra de Malvinas para acá ha cambiado mucho la situación Atlántico Sur en detrimento de nuestra soberanía. Los británicos pasaron de ocupar las Islas Malvinas y tan solo 3 millas náuticas a ocupar Malvinas y 200 millas náuticas alrededor de cada isla, lo mismo que las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Esto trajo como consecuencia no solo una apropiación de nuestros espacios marítimos, sino también de nuestros recursos naturales. Hoy el Reino Unido de Gran Bretaña depreda una gran cantidad de toneladas de calamar, cuyo nombre científico es Ilex argentinus, dicho sea de paso, que lo ha exportado sin el pago de aranceles al mercado europeo.
Por eso la importancia también económica del Atlántico Sur es uno de los motivos por el cual los británicos no quieren hablar y no quieren sentarse a dialogar para devolver nuestras Islas Malvinas. El pueblo argentino es malvinero, pero hay que apostar a profundizar esa malvinización. Es decir, no quedarnos solamente con la consigna de que las Malvinas son argentinas, que por suerte esta consigna está en todo el país y en todos los corazones de todo nuestro pueblo, pero es interesante plantear la idea de profundizar ese sentimiento a escala educativa y a escala cultural. La experiencia de la Guerra de Malvinas y sus profundas heridas fueron corridas a un costado de injusto silencio, inaugurando nuevas batallas, solitarias, contra el olvido. Más allá de los vaivenes políticos, Argentina nunca cesó en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Tampoco en la denuncia contra la usurpación, la explotación ilegal de riquezas naturales y la proliferación militar británica en todos los ámbitos internacionales. Malvinas es una causa histórica y vigente. Las Malvinas son argentinas. Hoy lo veo un orgullo, una satisfacción, más allá de todas las penurias que pasamos desde que llegamos acá hasta el día de la fecha. Malvinas sigue siendo lo más para mí. Pero no solamente lo pienso yo, lo piensan todos los veteranos. O sea, no me quedan dudas que es así. Y para la sociedad lo mismo. O sea, lo negativo que veo de la parte del Estado, lo que pudo haber evitado muchos suicidios, eso se pudo haber evitado. Mucho abandono de parte del Estado, eso se pudo haber evitado. Pero de la sociedad, de la familia, de los propios veteranos que nos miramos y ya sabemos lo que nos pasa, de eso es solamente orgullo, satisfacción por los soldados argentinos. Y respecto a Malvinas, a los jóvenes que estudien, a la clase política, digamos, también, que estudien y que diplomáticamente traten de recuperarla, porque la guerra, en realidad, perdieron tanto los ingleses como perdimos nosotros, sobre todo vidas humanas, y que la guerra no conduce a nada. Y tengo el orgullo yo como patriota y que he defendido como nadie mi bandera, no se olvide. Y no que no se olvide por nosotros, por los veteranos de guerra. No. Que no se olvide el país que tiene un pedazo de tierra que es nuestro y nos pertenece. Malvinas fue ayer, es hoy y será mañana, sin ninguna duda. La bandera argentina, por la que muchos dieron su vida, que vuelva a flamear en nuestra isla Malvinas, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
la pobre inocencia de la gente.